datos y más datos. Todo conectado a nuestro alrededor. Hacer la vida más sencilla, alcanzando un futuro que nunca imaginamos. Inteligencia artificial. Artificial Intelligence. Internet de las cosas. Ciudades inteligentes. Blockchain. Estás escuchando Territorio Big Data. Big Data. By Big Data Magazine. Bienvenidos a un nuevo podcast de Territorio Big Data. En esta ocasión nos acompaña Juan Manuel López Zafra, que es el Chief Data Officer de CUNEF. Bienvenido, Juan Manuel. Hola, muchas gracias. ¿Qué tal? Bueno, en primer lugar, ¿qué hacéis con los datos en este Colegio Universitario de Estudios Financieros? Pues intentamos hacer una gestión integral de lo que es el dato desde la parte externa, nuestros clientes, vamos a llamarlo en el sentido, que serían los alumnos por un lado, los candidatos a alumnos por un lado. Luego, una vez que ya están dentro, hacemos un seguimiento de ellos y luego, por supuesto, también lo que hacemos es analizar todo lo que son los stakeholders internos, es decir, todo lo que tiene que ver con la gestión del dato interna, fuera del negocio estrictamente negocio, del trabajo estrictamente académico de cara a los nuevos grados y las nuevas titulaciones que tenemos. Es decir, hacemos las dos partes, por un lado una gestión, digamos, de clientes y por otro lado una gestión interna del dato. ¿Y cómo acaba Juan Manuel López Zafra siendo Chief Data Officer y más concretamente de CUNEF? Bueno, mi trayectoria profesional ha estado siempre relacionada con el mundo académico y desde hace aproximadamente 15 años también en el mundo empresarial, aunque yo tuve experiencias empresariales previas siempre a la par que las académicas. Y siempre desde hace muchos años ya relacionado con CUNEF. Entonces, bueno, desde hace unos años ya decidí venirme desde el punto de vista académico en forma prácticamente exclusiva a CUNEF. Y bueno, pues fue surgiendo el tema de los datos. Yo era profesor de estadística, especialista en estadística, en análisis de datos, y con mi colega Ricardo Queral, que es quien comparte conmigo el Data Office de CUNEF, pues hicimos una propuesta a la dirección de cara a, pues estamos hablando de hace aproximadamente 4 años, de cara a hacer una gestión profesional del dato y poder, bueno, pues empezar a cubrir todos los aspectos, o la mayor parte de los aspectos que se pueden hacer. Y esa ha sido la evolución. Digamos que él era, Ricardo está más en la parte, ha estado siempre más en la parte de predicción, yo en la parte de clasificación y segmentación, y la verdad es que nos congeniamos perfectamente. Habíamos trabajado ya juntos desde el punto de vista profesional fuera del mundo académico, y la verdad es que fue una transición bastante natural. Y ya hablando de temas externos a CUNEF, luego volveremos a CUNEF, ¿cómo ha evolucionado en estos años la concienciación en las empresas en la necesidad de hacer un uso eficiente de los datos, de no despreciarlos y decir esto no sirve para nada, a la basura? Hemos pasado, yo creo que de un extremo a otro, de dejar que los datos fluyesen y no hacerles ni caso, a tener una sensación de que todo tenemos que guardarlo por lo que pueda ocurrir. Es una especie de síndrome de Diógenes del dato. Las empresas están guardando cada vez más datos por lo que pueda suceder, básicamente porque el almacén, el coste del almacenamiento es fraccionario, es completamente marginal. Entonces yo creo que la evolución ha sido en ese sentido. Las empresas, muchas, especialmente las pequeñas y medianas, todavía no saben muy bien qué hacer con esos datos, los guardan por si acaso. Las grandes son las que más avidez y más gestión, más profesional hacen del dato, pero bueno, eso es prácticamente como ha ocurrido en todos los aspectos más o menos novedosos que se han incorporado a la gestión en los últimos 40 años. Entonces, bueno, pues yo creo que la gestión del dato ha evolucionado muy positivamente, desde lo que has dicho tú, despreciarlo prácticamente, a darnos cuenta todos de que detrás del dato y de una buena gestión pues hay posibilidades de mejorar muy claramente. Y en CUNEF concretamente, ¿el CDO es una persona importante, un puesto importante? Bueno, podría serlo más, siempre pensamos que podría serlo más, por lo menos Ricardo y yo. Lo primero a destacar es que se toma la decisión de crear la jefatura de datos, y eso en un centro universitario en España es absolutamente novedoso. No conocemos ningún otro centro universitario, colegio universitario, universidad,
que cuando nosotros tomamos la decisión, cuando CUNEF tomó la decisión de hacerlo, lo tuviese implantado en España. Entonces, bueno, desde ese punto de vista es importante. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que es un centro pequeño, el staff es pequeño y entonces, bueno, pues se va más despacio de lo que nos gustaría, pero evidentemente se hacen cosas y eso es muy... somos un equipo de 3 personas y eso es un equipo, es una capacidad que tenemos que no tienen otros centros. Eso de 3 personas directas en lo que llamamos la parte de analytics, de lo que es la jefatura de datos. Pero bueno, luego tenemos, por supuesto, el apoyo de los equipos de tecnologías de la información que son absolutamente esenciales en esta transición. ¿Y en CUNEF existía ya una cultura del dato cuando comenzasteis a trabajar? ¿O no, habéis tenido que impulsarla? Cultura del dato como tal no existía. La cultura del dato se ha ido creando estos años. Pues lo estamos haciendo fundamentalmente mediante prueba y error por un lado y por otro mediante cursos de formación o, digamos, más que cursos, que parece así muy serio, charlas de formación más o menos formales, concienciación y evangelización, es decir, oye, esto que estás haciendo pues podemos recuperarlo de una forma distinta, podemos almacenarlo de una forma distinta, más eficiente. Entonces, bueno, pues sí va surgiendo en ese sentido toda esa... va surgiendo, se va creando esa cultura del dato que antes como tal no existía. ¿Y sois solo 3 personas? Somos 3. ¿Y tenéis Directas pensado 3. Incorporar gente en el futuro? En el futuro nosotros estamos ahora en una fase de transición hacia un modelo de universidad privada que tenemos ya aprobado y creceremos en ese sentido, eso es evidente. Entonces, bueno, pues al crecer en número de alumnos, en responsabilidades, en número de profesores, es muy posible que necesitemos, pero nosotros en la estructura actual estamos cómodos, no necesitamos más gente y la verdad es que nos valemos bastante bien para lo que necesitamos. Ahora podríamos decir que en la sociedad está de moda el dato, el Big Data. Tenéis un grado de ADE y ciencia de datos, no sé si es novedoso, si ya lleva tiempo, si está incrementándose realmente. Podemos hablar de que está de moda porque es verdad que cada vez hay más alumnos que lo piden. Efectivamente, tenemos un grado en administración de empresas que se acompaña de un máster en ciencia de datos, de manera que los alumnos que hacen digamos un grado tradicional en administración de empresas van cursando asignaturas que nosotros llamamos de libre configuración, es decir, asignaturas adicionales al currículum oficial del grado en administración de empresas, a un ritmo sencillo, que no les agobie y que les permita al mismo tiempo complementar desde el punto de vista técnico las asignaturas de administración de empresas. Es decir, es una especie de cremallera que va engarzada con el grado en administración de empresas, de manera que una vez que han acabado el grado en administración de empresas y han ido cursando lentamente esas asignaturas de libre configuración que son parte del máster, una vez que tienen, insisto, el título de graduados en administración de empresas, se les reconocen esas libres configuraciones dentro de un máster que acaban en 5º curso. Y efectivamente, cuando nosotros lanzamos ese grado con máster, pues no hay ningún otro máster. Hay otros grados que tienen dobles grados de administración de empresas con cosas parecidas a la ciencia de datos, aunque realmente son más descriptivas, más analytics o más utilizando el nombre de Big Data. Nosotros que somos un poco reacios a utilizar el nombre de Big Data para todos, como los clines, bueno, pues nos gusta más lo que hacemos, que es ciencia de datos. El tema del Big Data es fundamental, pero evidentemente nosotros no somos ahora mismo una escuela de ingeniería, entonces, bueno, pues sí necesitan conocer evidentemente el lenguaje de Big Data y se les enseña todo lo que tiene que ver con Hadoop, Spark, etcétera, pero bueno, como lenguaje para un científico de datos, que es lo que creamos. Y en ese sentido, desde luego, cuando lanzamos hace ya 2 años esta primera prueba, el éxito fue inmediato y bueno, realmente ahora mismo prácticamente la mitad de las solicitudes para CUNEF van en ese sentido. Complementar el grado en administración de empresas con el máster en Data Science. Tenemos aproximadamente prácticamente 4 solicitudes por plaza disponible, lo cual es una auténtica barbaridad. Entonces habrá que ampliar. ¿Habrá que ampliar o no? Depende. Si crecemos, sí, pero no tenemos una necesidad estamos cómodos en ese tamaño, no necesitamos, evidentemente, en un momento dado, pues puedes crecer por esa vía, pero realmente lo que nosotros queremos es que los alumnos que tenemos
se sientan cómodos en el aula y nosotros sentirnos cómodos con ellos. Sabemos que la ampliación, nosotros tratamos de seleccionar muy bien los alumnos y eso supone tratar de quedarnos con los mejores. Y evidentemente eso no significa que los que no entran sean malos en absoluto, pero sí nos quedamos con los mejores. Entonces, bueno, pues la ampliación supondría evidentemente pues abrir la mano en ese sentido y por ahora no está previsto, no pretendemos crecer en ese sentido, pretendemos que se consolide muy seriamente ese máster que acompaña al grado y que el concepto de ADE acompañado por un máster de forma simultánea triunfe y en ese momento, bueno, pues plantearnos si efectivamente podemos, manteniendo el nivel de calidad, podemos ampliar o no. Pero ahora mismo no es algo que esté previsto porque ya te digo que estamos cómodos con la cifra que estamos manejando. Oye, ¿qué requisitos crees que debe tener el Chief Data Officer perfecto, por así decirlo? ¿Podría ser un alumno de ese grado de ADE con el Podrá máster? serlo cuando tenga un cierto nivel de Pero ¿cuáles son las claves que crees que ahora mismo debe tener un Chief Data Officer para...? Conocimiento de negocio, básicamente, o sea, es fundamental el conocimiento de negocio, mucha mano izquierda para poder lidiar con todas las capas de la organización, empatía, conocimiento de negocio, como digo, y conocimiento de lo que es el trabajo de un científico de datos. Es imprescindible que haya programado, que sepa lo que es Spark, que lo que es Hadoop, que conozca R a la perfección o Python. Bueno, pues yo creo que no es imprescindible, tanto Ricardo como yo estamos bastante versados en esas herramientas, pero no creo que un Chief Data Officer tenga necesariamente que haber programado. Evidentemente, si lo ha hecho, conocerá mejor las necesidades de sus científicos de datos, pero básicamente lo que necesita es gobernar el dato y crear esa necesidad de la cultura del dato dentro de la organización. Y para eso, básicamente, empatía, conocer el mercado, conocer qué herramientas hay, conocer a su gente y conocer los distintos estamentos y, por supuesto, en el negocio en el que está. No es lo mismo estar en el sector financiero que estar en el sector asegurador, por muy parecidos que sean, que estar en retail, que estar en enseñanza, que estar en comunicación. Es fundamental un conocimiento de negocio, eso es evidente. ¿Cuál es el mayor problema al que Juan Manuel López Zafra se ha enfrentado en su carrera profesional a la hora de manejar datos? Un problema que dijera, ¿cómo vamos a resolver esto? Y al final... Pues un problema que resolví con Ricardo fuera de este enjambre, que es de esta casa, que fue el trabajar para una empresa aseguradora, hacerles un proyecto, por un lado, de gestión de volúmenes muy importantes de información, no tanto desde el punto de vista de la gestión que entendemos, almacenamiento tal, sino lo que es obtención de perfiles de comportamiento de conductores de automóvil, por un lado, y por otro, al mismo tiempo, predicción de la evolución de un sector muy concreto, que es el del coche autónomo, de cara a lo que es el posicionamiento del mercado asegurador en ese sector. Entonces, tanto el primero, por el volumen absolutamente big datero, real, eso sí que hablábamos de big data, hablábamos de teras de información, hace ya años, además, hace más de 8 años. La gestión y la obtención de los perfiles de comportamiento, por un lado, y luego los modelos predictivos para tratar de ver algo en lo que no hay experiencia, como es la evolución del coche autónomo, porque bueno, pues si hablas de la evolución del mercado de telefonía móvil, pues tienes experiencia ahora mismo desde que empezaron los primeros móviles, pero en el coche autónomo no había experiencia. Entonces, bueno, pues fueron dos retos muy importantes y que la verdad estamos muy orgullosos de haberlos superado con nota. Una pregunta que se la hago a todos los CDOs que he entrevisto, bueno, me parece que puede definir muy bien qué tipo de CDO eres, es que una de las responsabilidades de un CDO es gobernar el dato. ¿Ese gobierno del dato debe ser una democracia o una dictadura? Yo creo, a ver, dictadura no puede ser, pero todo al final, y el pero que no se note como una adversativa. Quiero decir, hay una serie de normas de obligado cumplimiento que deben implementarse con todas las, explicándoselo a todos los implicados. Es decir, igual que el reglamento de protección de datos no te lo puedes saltar, eso es una norma y a mí no me la ha pedido nadie mi opinión al respecto, pero es un reglamento con rango de ley y por tanto pues hay que aplicarlo. Dentro de la organización hay una serie de buenas prácticas que son imprescindibles. Entonces esas buenas prácticas tienen que estar, los distintos estamentos de la empresa tienen que estar implicados en su elaboración
y una vez que están implantados hay que cumplirlos. ¿Se pueden modificar? ¿Se pueden mejorar? Evidentemente sí, pero el objetivo es llegar a un acuerdo lo mejor posible entre todas las partes y obviamente teniendo en cuenta el marco legal que nos implica a todos, pues ese marco legal, por poco que en un momento dado te guste, lo tienes que respetar. Y eso actúa desde algún punto de vista como te constriñe en tu toma de decisiones. Y bueno, pues desde ese punto de vista la democracia está relativizada, pero vamos, yo creo que se puede perfectamente gestionar una empresa desde el punto de vista del dato sin necesidad de imponer absolutamente nada, más que una vez que se han aprobado las normas de obligado cumplimiento, como tiene que ver con el compliance, como tiene que ver con la normativa contable, como tiene que ver con el respeto de los derechos de los trabajadores. Quiero decir que son cosas bastante sentido común. Otra cosa es que sean novedosas, como es el caso. Hablando precisamente de ese nuevo reglamento de protección de datos, ¿cómo ha afectado a CUNEF? Pues es interesante lo que planteas, porque nosotros trabajamos con menores de edad. Nuestra entrada de clientes son menores de edad. Y entonces, claro, pues eso supone una responsabilidad enorme que no solamente ve quien hace el reglamento, que lo plantea claramente cuál es el tratamiento, sino que lo ve nosotros lo vemos previamente. Oye, nosotros estamos trabajando con menores que van a dejar de serlo inmediatamente, pero que cuando entran en nuestro funnel ya son menores en ese momento. Entonces, bueno, pues hay que tener un cuidado extremo con el respeto de la privacidad, con la agregación de la información y la anonimización para que no haya absolutamente el más mínimo problema. Creo que lo estamos haciendo de forma ejemplar. Creo no, estoy convencido de que lo estamos haciendo de forma ejemplar y no hemos tenido absolutamente el más mínimo problema en ese sentido con lo que es el cumplimiento del reglamento. Y ya para ir terminando, ¿cuáles son los proyectos a medio o largo plazo de CUNEF para el aprovechamiento de esa gran cantidad de datos que obtiene? Pues estamos en una serie de proyectos bastante interesantes. Los datos que tenemos y los datos que vamos generando, porque claro, la página web ha crecido mucho estos años, se está incorporando mucha información vía web. Antes la información era mucho más analógica, transformada a digital, ahora ya tenemos información nativa digital y bueno, pues los proyectos van en el sentido de orientar al alumno cuando hace la solicitud de acceso, no orientarle hacia qué quiere estudiar, sino, oye, ¿cuál puede ser tu futuro dentro de esta casa y tu futuro profesional en un plazo fin de tu carrera más 2 años? Saber dónde puedes estar situado, hacer una programación evidentemente estocástica. No podemos saber exactamente lo que va a ocurrir, pero sí pretendemos entregar un cuaderno de ruta previsto en función de las características de ese alumno al entrar y al mismo tiempo modificar en alguna medida las pruebas de admisión, modernizándolas, aprovechando las competencias de los alumnos y orientándolas más en el sentido hacia competencias. Son proyectos, están pendientes de implementar. El primero está más maduro que el segundo, pero vamos, esas son las ideas que tenemos ahora mismo respecto de nuestra gestión del dato en un futuro. Y por último, ¿qué responsable de datos o CDO te gustaría que fuera el próximo al que entrevistáramos en este podcast? Alguien que digas, este tiene muchas cosas que contar y muy interesantes. Rafael Fernández Campos, el CDO de Bankia y presidente del Club Data Officer de España y LATAM. Es un monstruo, es una máquina, además de buen amigo, y es una persona que tiene una visión 360 después de tantos años como lleva, sobre todo más que tantos años después del enorme rodaje de ese monstruo que es Bankia, que ha tenido que hacer en tan poco tiempo, porque al final no son tantos años, es más los años que se han generado dentro de ese poco espacio, el equivalente a años de trayectoria que al final ha tenido que gestionar en tan poco tiempo. Es decir, es mucho tiempo, el equivalente a mucho tiempo histórico concentrado en muy poco tiempo. Entonces yo creo que Rafa Fernández Campos sí que es una persona con la que debéis hablar, porque además es súper didáctico, tiene una experiencia brutal y es un tío fantástico. Bueno,
le conocemos. Le conocéis, me alegro un montón. El año pasado abrió nuestro Datacia Congress, Pues entonces... tiene una columna de opinión que escribe cuando tiene tiempo en nuestra web y por supuesto que le haremos un podcast próximamente. Será fantástico. Muchas gracias, Juan Manuel. Gracias a vosotros, encantado. Y a vosotros gracias por escucharnos y seguirnos cada día en bigdatamagazine.es. Datos, datos y más datos. Todo conectado a nuestro alrededor. Hacer la vida más sencilla alcanzando un futuro que nunca imaginamos. Inteligencia artificial. Artificial Intelligence. Internet de las cosas. Ciudades inteligentes. Blockchain. Estás escuchando Territorio Big Data. Big Data. By Big Data Magazine.